ir. Sí. Muy bien. Y tenemos también... hola, ¿cómo Giraida estás? desde Venezuela, Calabozo, ¿cómo están? Bendiciones para Más todos. Iria. Por fin tenemos Qué internet bien. un poquito. Y Lardo, Qué que ojalá no bien. se vaya. Dios quiera que sí. Qué bueno escucharlos. Sí, qué bien. Igualmente, gracias. Muy bien. También ya, Carmen, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo han estado todos? Muy bien, Bien, gracias a gracias a Dios. Dios. Y también tenemos a Damaris. ¿Cómo Buenas estás? noches, pastor. Buenas noches a todos. Bien, gracias a Dios. Qué Bendiciones. bueno. Muy bien, bendiciones. Y bueno, sean todos bienvenidos. Hoy vamos a estudiar el capítulo 8 de Oseas y luego de esto voy a compartir las preguntas de la clase para que podamos socializar el próximo miércoles con la ayuda de Dios. Y cualquier duda que tengan en cuanto a las preguntas, pues con mucho gusto. También saludamos a Jacob. Jacob, buenas noches. Buenas noches. Muy bien. Y tenemos a Lina. Buenas noches. Muy buenas noches a todos. Muy bien, vamos a empezar con oración y no sé si Lester ya está grabando. Camilo había pedido el favor, si podía grabar y algunos hermanos. Iniciamos, gracias hermano. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Padre Santo, por este día donde tú has proveído todo lo que necesitamos para vivir, tanto espiritualmente como materialmente. Damos gracias por el Espíritu Santo, este que muestra nuestro pecado usando la ley, muestra de que hoy te hemos ofendido en pensamientos, palabras y obras, pero mil gracias por darnos el Evangelio, darnos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Ponemos en tus manos cada una de nuestras peticiones materiales y los invito para que hagamos mentalmente, o cada uno de ustedes mentalmente ponga su necesidad personal en manos de Dios, mentalmente la súplica que necesitas o que necesitamos en este momento en cuanto a lo material. Dios mío, que yo vuelva a caminar. Y también, Señor de los cielos, pedimos espiritualmente que nos mantengas en la fe, que nos mantengas en este caminar. Bendícenos a cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y muy bien, pues vamos a orar por nuestra hermana Yoli, su petición, que también es muy importante. Vamos a leer versículos del 1 al 6. ¿Quién desea leer Oseas 8, versículos del 1 al 6? Noris. Reprensión de la idolatría de Israel. Pon a tu boca trompeta, como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mí. A mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte de... Se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar purificación. Porque de Israel es también este, y artífice lo hizo. No es Dios, por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria. Muy bien, muchas gracias por compartir la lectura. Y
muy interesante que podamos notar en el versículo 5, y si ustedes pueden subrayar en el versículo 5 que habla tu becerro, oh Samaria. Recuerden que el profeta está hablando de la tribu del norte, la capital Samaria, donde Jeroboam instituyó un nuevo sistema de adoración, tenía sus propios sacerdotes, pero ¿qué estamos viendo acá? Ellos tenían un becerro y era el centro de la adoración. Nosotros podemos pensar hoy en día en cuanto a la idolatría que hay, pero cuando pensamos en la idolatría, usted y yo no podemos salirnos del pecado de la idolatría. Por eso nunca digamos esos idólatras, porque cuando estudiamos el primer mandamiento existen dos clases de idolatría. La abierta, que es este ejemplo, tener una imagen, adorar esa imagen, inclinarse a esa imagen, y también hay idolatría cerrada, la del corazón, que nadie puede ver, solo Dios, y es cuando tenemos confianza, amor y confianza, por ejemplo, al dinero, a una persona, a un pecado, o hablar de la pornografía, o tantas cosas que pueden hacer daño hoy en día a nuestra vida espiritual. Entonces, es un juicio fuerte, porque estamos viendo aquí no solamente idolatría abierta, sino también cerrada, en quien estaba confiando el mismo Israel. Y es muy interesante cómo Dios le dice a Oseas que advierta a Israel de su juicio que se acerca, porque como hace un guardián, por eso vemos la figura de la trompeta, ¿sí? Pon a tu boca trompeta. Recuerden que los ejércitos, o cuando había personas que cuidaban las murallas de la ciudad y venía el enemigo, pues que tocaban para poder saber que venía el enemigo para la batalla, las trompetas. Y es lo que está diciendo Dios acá. Entonces, Oseas estaba usando la predicación de la ley, mostrando el pecado como una trompeta para que ellos en verdad estuvieran atentos, porque ya se acerca el enemigo. Pero vemos lo que Dios está usando, y usa esa figura del águila, ¿cierto? Y podemos ver que hay dos motivos por los cuales Dios va a destruir a Israel. El primero, pues lo estamos viendo aquí, cuando en el versículo 1 se habla de que va a llegar como un águila a destruirlos. Recuerden que la Biblia menciona mucho de esto, de este animal carroñero que representa los ejércitos. ¿Quién de ustedes desea leer Habacuc, capítulo 1, versículo 8? Habacuc, capítulo 1, versículo 8. Lina. Habacuc 1:8. Sí. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Muy bien, entonces esta figura, este lenguaje que estamos viendo acá, y hablando del águila, pues recordando que va a venir un ejército, y en este caso los asirios, y van a destruir a Israel. Recuerden que nosotros no podemos confundir el Israel moderno con el Israel antiguo. Este Israel moderno es muy diferente, Este Israel antiguo, que viene de la división de las 12 tribus, desapareció.
Y luego Dios mantuvo las tribus del sur, pero sobre todo de Judá, porque recuerden que venía la promesa del Salvador. Entonces, ¿por qué viene esta figura de la destrucción? Porque traspasaron mi pacto, dice Dios, y se rebelaron contra la ley. Yo les hago una pregunta a ustedes, mis hermanos. ¿Qué ejemplos podemos usar nosotros que podemos nosotros traspasar el pacto de Dios? Queremos ir en contra de la ley. Porque mire que hay dos motivos que hizo el pueblo. Primero, cuando dice Dios, ustedes constituyeron príncipes, reyes. Y recuerden que el reino del norte rechazó la casa real de David con Jeroboam. Recuerden, y Roboam, que era el hijo de Salomón, ellos tuvieron que seguir la línea de Roboam, pero no lo hicieron. Y lo otro es la idolatría que ellos tuvieron. Ahora pensemos nosotros los cristianos de hoy en día, ¿cómo traspasamos la ley de Dios? Todos los días pecamos, ya sea de pensamiento, de palabra o de obra. Muy bien, ¿cierto? Y me gusta mucho que uses todos los días, porque nosotros, conociendo los mandamientos, todos los días nos pasa eso. Entonces, un ejemplo, si somos iracundos, la ira es un pecado. Entonces, ¿cuántas veces nos podemos enojar en un día? ¿Cuántas veces podemos nosotros desear la mujer o el hombre del prójimo? ¿Sí? ¿Cuántas veces podemos, aún en pensamientos, mentir? Entonces es algo que muestra la realidad de nosotros, como cada día pecamos, cada día estamos en contra de Dios. Mira el versículo 2, que es muy claro. El pueblo de Israel clama, te hemos conocido. Es una palabra clave, ¿cierto? Te hemos conocido. Y nosotros conocemos de la palabra, conocemos los mandamientos, conocemos de lo que Dios nos manda y desechamos el bien. ¿Y por qué pasa esto? Vamos a buscar Romanos 7:18, pero Lina levantó la mano. Henry, para ver si de pronto me explica un poquito a qué se refiere el versículo que dice airaos pero no pequéis, en cuanto a lo que tú dices ahorita, que la ira es un pecado. Entonces, sí, ¿cómo se aplica este versículo? Nada menos, sí, esta semana estaba pensando en eso y pues cosas de Dios que usted lo menciona en este momentico y me acordé. Sí, por ejemplo, puede haber una ira santa cuando alguien está ofendiendo la palabra de Dios, y un ejemplo de esto, para que podamos saber la diferencia, es que cuando nosotros tenemos ira golpeamos, ¿cierto? Pongo este ejemplo. O tenemos ira, decimos palabras feas que ofenden. Usted puede sentir ira y quedarse callada. Eso es lo que dice el versículo bíblico. Usted le da ira, le da rabia, pero usted se lo traga o yo me lo trago para mí. Bien, eso es lo que nos dice el texto. Es que esa pregunta me surge porque de hecho con una persona hablando de eso me decía que eso era un pecado venial, ¿cierto? Entonces yo le hacía la aclaración que pecado era pecado, sí, independientemente de lo que fuera, que era lo que yo hacía cuando tenía rabia, y se me vino a la mente ese versículo. Entonces sí, pienso que de pronto no lo apliqué mal en el momento en que le expliqué a la persona a qué se refería. Entonces sí, esa es la aclaración. Muchas gracias. Porque la ira hace parte de nuestro viejo hombre. Exacto, yo le decía, usted no puede dejar de sentir molestia por algo, pero ¿qué hace usted cuando tiene molestia? Sí. A eso, sí. Entonces quiere decir que no aplique mal, ¿o sí? No, lo aplicó bien. Sí, es cuando nos tragamos la ira nosotros. Ok. Sí, me lo trago para mí. Ovidio, yo no le hice nada malo, hermano. Quiero agregar algo ahí a la pregunta de la hermana, y yo quiero compartir
un lapsus que me pasó a mí en cierto momento. Llegué a un lugar buscando algo para llevar a mi casa y había una persona ingiriendo bebidas y ya estaba bien pasadito porque me habló en un tono bien fuerte a tal grado que me faltó a mi respeto, pero yo siempre le hablé a él de la mejor manera, con tranquilidad. Él me llegó a tratar pesado, pero me sostuve con ahí la ira, ¿va? La ira, yo me tranquilicé y yo me controlé. Y luego que me dieron mi vuelto, yo me fui y evité un problema, porque si hubiera sido de esas personas que con nada explotan, yo hubiera tenido problemas con él. Pero dije yo, él anda tomado en primer lugar y era un tipo joven. Y yo le dije, mira, debes de dejar la bebida porque te hace daño y te va a causar problemas en tu vida. Ese consejo se lo di y doy gracias a Dios porque yo no tuve ningún problema. Lo hice de la mejor manera y no traté de llegar a tratarlo de la forma como él me trató a mí. Si es posible más, pero no. Evité la ira para no tener problemas. Y ese es el consejo que debemos de tomar todos en cierto momento. Pedirle a Dios que nos controle. Muy bien, dominio propio, muy bien. ¿Quién tiene Romanos 7:18? Noris. Dice, y yo sé que en mí esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Sí, es el viejo hombre, ese viejo hombre que nos trae tantos problemas. Y mire, el apóstol Pablo está reconociendo eso, un hombre inspirado por Dios que dice, pues en su carne no mora el bien, en nuestra carne no mora el bien. Y una cosa que nos recuerda, por ejemplo, lo vemos hoy con las cirugías estéticas. Mujeres y hombres se hacen en su cuerpo o nos podemos hacer operaciones para aparentemente vernos bien, ¿cierto? Aparentemente poder ser agradable a las personas. Pero por muchas cirugías plásticas que nos hagamos, en nuestra misma carne va a seguir existiendo el pecado, el viejo hombre. Y siempre que está ese viejo hombre, siempre quiere traspasar la palabra de Dios, ir en contra de la palabra de Dios. Entonces lo vemos aquí con esos dos ejemplos. Entonces el pueblo de Israel, ya sabemos, puso sus propios reyes, fue en contra de la ley de Dios, porque Dios dijo solamente iba a haber un solo linaje, el linaje de David, y Jeroboam creó otros reyes. Y el segundo es la idolatría, con este becerro que ellos construyeron. Por eso es bonito esta aplicación para nosotros. Y volviendo al tema de la idolatría. El corazón nuestro, desafortunadamente, no está libre de la idolatría. Porque usted y yo no le rezamos a un becerro de oro, pero necesitamos oír lo que Martín Lutero explica en el primer mandamiento. Y es, en aquello en que confíes, eso será propiamente tu Dios. Entonces, en este momento que estamos estudiando esto, yo quiero que pidamos perdón a nuestro Dios porque hemos confiado en otras cosas diferentes a Él. Cada uno de nosotros confesemos a nuestro Dios en qué hemos puesto nuestra confianza. Y en este mundo donde vemos que podemos acudir a cualquier cosa que nos ayude, que nos proteja, pues hemos olvidado del verdadero Dios. Entonces, hagamos un silencio y confesemos nuestro pecado a Dios.
Y también damos gracias porque en Jesús somos perdonados. Que había siempre en el corazón de Jesús, por amor a usted y por amor a mí, la voluntad de Dios. Recuerden cuando en la tentación en San Mateo 4, el diablo le dice a Jesús: vas a tener todos los gobiernos del mundo, todos los reyes del mundo te van a obedecer si me adorares. ¿Y qué hizo Jesús? Pues él no quebrantó la ley de Dios, él no quebrantó la palabra de Dios por amor a usted y por amor a mí. Por eso somos perdonados. Y él fue a la cruz a pagar por todos nuestros pecados. Y damos gracias a él, que por él nosotros hoy tenemos la verdadera paz. ¿Quién desea leer, mis hermanos? Oseas 8 del 7 al 10. Osea 7, ¿no es, pastor? Osea 8 del 7 al 10. Perdón. Lo tengo, pastor. Dale, hermano. Dice 8 del 7, 8 al 10. Pues a Israel se lo han tragado y hoy es poca estima entre... Oseas 8, versículos 7 al 10. Perdón. Sí, Oseas 8, ok, 7. Sí. Ok. Sembraron vientos y cosecharon tempestades. El tallo no tiene espiga y no producirá harina. Si acaso llegara a producirla, se la tragarán los extranjeros. 8. Pues Israel se lo han tragado y hoy es de poca estima entre las naciones. Los israelitas subieron a Asiria, se apostaron como terco asno salvaje, y Efraín se ha comprado amantes. Pero aunque los compre entre las naciones de allí, volverá a reunirlos y comenzaron a retorcerse bajo la opresión de un rey poderoso. Muy bien. Y aquí estamos viendo una figura muy interesante que vamos a aprender en esta noche. ¿Qué significa sembrar en el viento, cierto? Y cuando estamos hablando lo de sembrar en el viento, como lo vemos acá en el versículo 7, y hablando de toda la siembra, ¿cierto? De la mies, de la espiga, de lo que ellos van a comer. Pues Dios está mostrando que sembrar sobre el viento es actuar de una manera necia que no puede producir buen resultado. Plantar en el viento no produce ninguna cosecha. Correcto. Y cuando hablamos espiritualmente, nosotros no hemos sembrado sobre el viento. La Biblia nos dice que estamos cimentados sobre la piedra angular, que es Jesucristo. Y cuando estamos cimentados sobre la piedra angular, pues la Biblia también nos dice que van a venir corrientes de doctrina, vientos de doctrina, y el que no esté cimentado en la piedra angular va a ser llevado de un lugar a otro. Y por eso podemos ver personas que hoy son de una iglesia, mañana creen otra cosa, mañana dicen otra cosa, y Dios no quiere eso. Hemos sembrado, el Espíritu Santo ha sembrado en nosotros sobre la roca. El pueblo de Israel olvidó eso, ¿cierto? Y por eso, ¿qué va a pasar? Aquí vemos el juicio en el versículo 8, ser devorados, ¿cierto? ¿Y por quién van a ser devorados? Por los mismos asirios. Ellos fueron y confiaron en él. Ellos fueron y vuelve y juega el versículo 9.
poniendo el tema de Oseas. Efraín con salario alquiló amantes, es decir, confió en Asiria, confió en los gobiernos, no confió en el Dios verdadero. Y ahora van a ser afligidos, ¿cierto? Entonces, si para usted y para mí tener un Dios significa, en correcta interpretación, tener algo en que el corazón confíe por entero, porque eso es nosotros tener a nuestro Dios. Cuando usted piensa en las cosas que vivimos en este mundo, en las dificultades que vivimos, pues otra vez no hemos sido sembrados sobre la arena. Nuestra fe está sembrada sobre la roca, que es Cristo. Entonces nuestro corazón va a confiar enteramente en ¿quién? En nuestro Dios, en Jehová, en el Dios Trino. Y es por esto que nosotros necesitamos cuidarnos. Si nosotros vivimos una prueba de fe en algún momento con una guerra en nuestros países, Dios nos libre de eso, nosotros no podemos poner nuestro pensamiento, nuestra confianza en las armas, en las fuerzas armadas, ¿sí? No podemos confiar en nada de eso. Acuérdese, por ejemplo, pues piensen en la potencia que es Estados Unidos y mire lo que les pasó ese 11 de septiembre, hace muchos años atrás, cómo fueron derrumbadas las Torres Gemelas, ¿cierto? Y ellos que tienen mucha preparación en eso. Lo mismo me sorprende lo que pasa con Israel. Israel, por ejemplo, le da a Colombia todo lo que necesita el ejército, la policía, todo lo que tiene que ver con armas, inteligencia. Y mire lo que les pasó hace poco. Entonces nosotros no podemos confiar en las armas, no podemos confiar en los ejércitos. ¿En quién hay que confiar cuando está en prueba nuestra fe? Cuando estamos en aflicción, en Dios. También, si el problema implica nuestra propiedad, pues vamos a preguntarnos primero si es que tenemos suficiente dinero para cubrir la necesidad. Tenemos un daño en nuestra casa, se dañó un tubo, o hubo un incendio, o pasó cualquier catástrofe en nuestra casa, pues lo primero que vamos nosotros a pensar, bueno, ¿cuánto dinero tengo para poder responder con esto? Y ustedes saben que el Dios del mundo es el dinero. Todo el mundo está buscando como loco el dinero. Por eso existe la extorsión, por eso existe el secuestro, por eso existe tantas maldades que podemos ver. Todo eso es por el dinero. Entonces, ¿dónde está nuestra confianza? ¿Dónde está nuestra confianza para cubrir nuestras necesidades? ¿En el dinero o en Dios? Y nuestra confianza, el Espíritu Santo, ha hecho de que esté en Dios. Ahora pongamos el ejemplo en nuestra salud. Buscamos ayuda primero del mejor médico, del mejor cirujano especializado que podamos pagar. Y una de las cosas que se ve mucho es cuando nosotros creemos que si X médico no nos atiende, entonces no vamos a quedar bien de salud. ¿Pero por qué tenemos ese pensamiento? Por lo mismo, porque creemos de que nosotros tenemos la confianza en Él y no en el verdadero Dios. Entonces, todos estos ejemplos nos enseñan en quién tenemos nuestra confianza y por eso, una vez más, pues hemos sido perdonados de nuestro pecado en contra del primer mandamiento por los méritos de Cristo, pero esta clase nos necesita exhortar a nosotros en quién tenemos la confianza, en Dios o en las cosas de este mundo. Y recuerden que nosotros tenemos un problema, que queremos ir a nuestro ritmo, ¿sí? Así como gastamos dinero, queremos que Dios nos devuelva el dinero. No, el ritmo de Dios es diferente, ¿cierto? Él nos da paciencia, Él nos da la forma de orar, de tener esa confianza de que Él es nuestro proveedor, porque en verdad a nosotros no nos provee el dinero, es un medio que Dios da para proveer lo que necesitamos. El verdadero proveedor es Dios, es nuestro Dios.
Si no fuera el dinero, existiría otras formas que él usa para proveer. Pero si ustedes piensan hoy, ¿cuántas veces hemos comido? Una vez, 2 veces, 3 veces. Pues eso ha sido gracias a Dios que ha prometido el pan diario. ¿Preguntas, comentarios hasta acá? Vamos a leer la última sección, versículos del 10 al 14. ¿Quién desea leerlo? Dale, Iridia. Aunque alquilen entre las naciones, ahora las juntaré y serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey y de los príncipes. Porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar. Le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. En los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron. No los quiso Jehová. Ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Ellos volverán a Egipto. Olvidó pues Israel a su hacedor y edificó templos, y Judá multiplicó ciudades fortificadas. Mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. Muy bien. ¿Y qué está diciendo Dios a Israel? Pues ellos se concentraron tanto en tener dinero que ellos construyeron sus propios palacios, sus propias casas. Pero ¿qué va a hacer Dios con ellos por su idolatría? Los va a destruir. Tanto que hoy no existen. Mire, ellos no existen. Y también es muy triste cuando leemos, por ejemplo, las cartas de Juan a las iglesias en Apocalipsis. Si ustedes recuerdan, cada carta tiene una promesa. Sé fiel hasta la muerte, no te apartes. Siempre hay esa promesa de parte de Dios. Pero qué extraño que hoy en día no existan esas iglesias. ¿Por qué no existen esas congregaciones? Porque se apartaron de Dios. Hoy en día todas esas congregaciones desaparecieron. Eso no nos puede pasar a usted y a mí en cuanto a nuestra fe. Es una bendición estar en la fe donde estamos, porque nos centramos en Cristo. Cuando ustedes les pregunten por qué somos luteranos, confesionales, hay una sola respuesta: porque Cristo es el centro de nuestras vidas. Es por eso que estamos aquí, porque el Espíritu Santo nos ha dado esa seguridad. No podemos olvidar de dónde viene todo lo que nosotros necesitamos en este mundo, del mismo Dios. ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel? Ellos, conociendo bien en Levítico que se habla de las ofrendas del pecado, las ofrendas de comunión, y pueden leer esos pasajes más luego en su casa, Levítico 4, versículos del 1 al 5 y luego el versículo 13. Voy a compartir ahorita estos 2 pasajes, y Levítico 6 del 24 al 30. ¿Qué estaba haciendo Israel? Pues estaban haciendo todo esto al becerro. Por eso dice Efraín altares para pecar, versículo 11, tuvo altares para pecar. Y escribí las grandezas de mi ley. ¿Dónde están las grandezas de la ley? En Levítico, en estos pasajes que les estoy presentando. Y fueron tenidas por cosa extraña. No quisieron obedecer. Ellos sacrificaron carne, comieron, pero no los quiso Jehová, porque a quienes le hacían estas adoraciones, pues a este becerro de Samaria. Entonces, hoy en día, cuidémonos del sincretismo. Acuérdense que aquí es el sincretismo, cuando creemos que adoramos a el verdadero Dios, pero a nuestra manera. Un ejemplo, cuando la gente confía mucho en María, entonces creen
que Dios quiere que le oremos a María, o a San Judas, o a San Ovidio, o a San Nora, o a San Carola, ¿sí? Tantos santos que hay, y mucha gente cree que están orándole a Dios, pero no es así. Nosotros sabemos que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo, a quien siempre nosotros oramos, al Padre en los cielos, y no necesitamos una cruz, no necesitamos un becerro, no necesitamos un altar, no necesitamos una flor para adorar a Dios. Nuestra conexión está directa por medio de Jesucristo. Cualquiera de nosotros, hoy que oramos y damos gracias a Dios, Él escucha nuestra oración por igual. No tenemos por qué cambiar esa bendición de Él. Él nos dice, oremos sin cesar. Es lo que vamos a hacer, seguir orando sin cesar. No caigamos en esto del pueblo de Israel, que conociendo la ley fue cosa extraña para ellos. Usted y yo conocemos la ley, es decir, la palabra de Dios, porque recuerden aquí, cuando habla la palabra ley, está hablando de la escritura, de la palabra misma. Y en este caso, pues recuerden que ya estaba escrito el Pentateuco, los 5 libros de Moisés. Pero para ellos fue extraño, no escuchaban eso. Estábamos ahorita en un estudio y estábamos leyendo un pasaje de Crónicas y nos dice que no había ni sacerdote ni la palabra. Y es muy triste hoy en día. Si yo estoy en una fe o me identifico con una fe y cuando nos reunimos hablamos de cualquier cosa menos de la palabra de Dios. Pues muy bueno aquí conversar con ustedes de las cosas de la vida y sería muy ameno, pero tenemos un motivo más grande, el estar alimentando nuestra fe. ¿Y qué estamos aprendiendo esta noche? ¿A quién vamos a adorar? A nuestro Hacedor. ¿A quién vamos a darle gracias? A nuestro Salvador. ¿En quién vamos a poner nuestra confianza? No importa cuál sea nuestra circunstancia en este momento, en nuestro Dios. Eso es lo que nos está enseñando Él. La vida no consiste en que tanto podamos tener dinero o no tener dinero. La vida consiste en que no consiste la vida en qué tanta salud podemos tener o no tener salud. La vida no consiste en qué tan poderosos podemos llegar a ser o no ser poderosos. La vida suya y mía consiste en tener la confianza en el verdadero Dios. Eso es lo importante, porque Él es nuestro creador y nos está esperando en el cielo. Ovidio. Sí. Bueno, aumentando un poco más de la vida también de Lutero, dijo en algún momento, mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. O sea que él estaba agarrado, la palabra de Dios lo tenía como cautivo. Él no podía salirse de ahí. Así es, así es. Y es lo que todo cristiano necesitamos hacer. Y aquí, en esta tercera sección de la clase, tenemos esta explicación. ¿Es posible que los cristianos escojan la muerte en vez de la vida y que pierdan la fe y la salvación, tal como lo hizo Israel? Sí, y recuerden ese tema de que la salvación se puede perder. ¿Y cuándo se puede perder la salvación? Pues cuando leemos la parábola del sembrador nos damos cuenta muchas cosas que aprendemos. Pero ¿quién va a leer 1 Timoteo 1:9 y también tenemos 1 Corintios 10, 11 y 12? Otro hermano que busque 1 Pedro 1:5 y otro hermano que busque 1 Corintios 10 del 13 al 14. Entonces vamos a buscar 1 Timoteo 1:9. ¿Quién lo tiene? Ya lo tengo. Sí, regálame un segundo. Espérame para corregir este pasaje. Ya te lo digo ahorita.
No es Timoteo 1:9. Sí, primera de Timoteo 1:9. Pero yo creo que yo estoy equivocado. Espérame, estoy buscando. Uno 19, perdón. 1:19, no. 1:19 en hora. Bueno, dice. Y 20. 1:19 y 20. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Muy bien, entonces aquí tenemos el ejemplo de esas dos personas, Himeneo y Alejandro. Pues ellos, ¿qué pasó con ellos? Ellos desecharon la doctrina, como dicen, naufragaron en cuanto a la fe. Y precisamente no sabemos qué pasó, pero cuidado, si nosotros no estamos conectados con Dios, con su palabra, la salvación se puede perder. Primera de Corintios 10, 11 y 12, ¿qué dice? ¿Quién lo tiene? Yo, pastor. Dale. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo, y está escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firmes, miren que no caigan. Muy bien, entonces cuidado, no creamos que nosotros somos super cristianos y vamos a nunca perder la fe, ¿no? Tenemos que cuidarnos de esto. ¿Por qué? Porque una vez más, el diablo siempre anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y eso puede traernos muchos problemas para nuestra vida de santificación. Pero, ¿dónde tenemos nuestra confianza para estar conectados con Dios? ¿Qué nos dice Primera de Pedro 1:5? ¿Puedo, profesor? Claro que sí. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Muy bien, entonces mire lo contrario. Versículo 12 nos dice: le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas como cosa extraña. Usted y yo conocemos las grandezas de la ley de Dios, de la palabra de Dios, pero vamos a usarla para el bien de nuestras vidas. Como dice acá, pues es tener la seguridad de que somos guardados en la fe. Por eso es importante el estudiar la palabra frecuentemente. Los que podemos tomar la Santa Cena, tomarla frecuentemente para cuidar nuestra fe. Y Primera de Corintios 10, 13 y 14, ¿qué nos dice? Lina. 13 y 14. No os ha sobrevivido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Muy bien, entonces Dios siempre nos va a dar la salida. Él nunca va a estar queriendo que perdamos la fe, no, Él alimenta nuestra fe y recordemos lo importante de estar conectados. Entonces, una conclusión general para este capítulo: la confianza. ¿En quién vamos a confiar? En nuestro Hacedor, en nuestro Creador, en nuestro Dios. Pidámosle a Él que mantengamos esa confianza y que el Espíritu Santo nos mantenga unidos en esa confianza hasta el último día que estemos en este mundo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, si no hay preguntas o comentarios, vamos a terminar con oración. Señor de los cielos, te damos gracias por bendecirnos con tu palabra en esta noche.
Y pedimos que el Espíritu Santo permita que usamos el primer mandamiento como guía en nuestra vida. Que sea siempre nuestra confianza en ti, Señor. Aparta nuestras debilidades de la carne, que nuestra confianza no esté en el dinero, nuestra confianza no esté en nuestros trabajos, en nuestros empleadores, que nuestra confianza no esté en el médico, que nuestra confianza no esté en los gobiernos, que solamente nuestra confianza esté en ti, Padre Santo. Que cada día podamos nosotros adorar y glorificar tu nombre y cada día podamos seguir creciendo en la fe. Danos un buen descanso en esta noche, que tu santo ángel cuide nuestro dormir y el día de mañana solo vivamos para ti. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, Dios les bendiga. Pueden despedirse. Feliz noche. Bendiciones. Buenas noches. Ya voy a enviar las preguntas. Bendiciones. Feliz noche, bendiciones.